inicié diciendo que un pastor de otra ciudad me decía ayer, ustedes tienen visión de reino. Y yo me quedé pensando en eso, porque dije, ¿qué significa tener visión de reino? Hay otros pastores también que me dicen, ustedes invitando a tanta gente de distintos ministerios pierden identidad como iglesia. Claro, nosotros hemos invitado y vamos a seguir invitando a pastores de otras organizaciones cristianas porque justamente lo que buscamos es que pese a que nosotros nos organizamos, nosotros dependemos de una organización cristiana también, por supuesto. No somos una iglesia independiente. Cualquiera puede buscar nuestro fichero de culto en la página web o en la página de Facebook de nuestra iglesia para ver que nos identificamos también con una organización cristiana. Sin embargo, buscamos que adaptarnos a lo que creemos que Dios está pidiendo para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo. No para la iglesia de la Roca, para la iglesia de Jesucristo. Y les decía también que haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en el último tiempo, hemos tenido al pastor Osvaldo de la iglesia menonita de General Roca, hemos tenido al pastor Alberto de la Unión de Asambleas de Dios de Piedra Buena, al pastor Jorge Lemos de la Iglesia Cuadrangular, al pastor Mariano Corbalán de otra organización cristiana, pastor carcelario en La Rioja, y así podría seguir mencionando los muchos hombres y mujeres de Dios, porque también hemos tenido pastoras y las muchas personas que de distintas organizaciones están siendo parte de Iglesia La Roca o del mover que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Esto, otra vez, no nos quita identidad. Esto nos mueve a direccionarnos, a hacer foco en lo que sentimos que Dios está pidiendo para este tiempo. Hay gente que va a decir, no, yo no puedo, y que me lo han dicho, yo no puedo permitir que gente de otros ministerios venga a tener su palabra aquí o viceversa. Y nosotros adherimos a lo que creemos que Dios pide para este tiempo. Si yo me pongo una camiseta que me identifique con un cartel religioso, estoy separando, estoy generando grietas, estoy generando divisiones y Dios quiere algo distinto. Cuando reflexionaba en esta dirección, me acordé de una cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Te invito a que lo busques. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Te pongo un poco, te contextúo en esta cita bíblica, para que sepas de qué se trata. El centro, el edificio más alto y más destacado de la ciudad de Jerusalén era el templo. Todo el pueblo de Jerusalén estaba orgulloso de ese templo. Ese templo había sido destruido o semidestruido durante el periodo de exilio en Babilonia y después fue reconstruido por grandes hombres de Dios. Y luego fue destruido otra vez y reconstruido por Herodes, un gobernante romano. De modo que ese templo era el corazón de la adoración del pueblo judío. El corazón de la adoración. Ellos estaban orgullosos de ese templo. Y en el... ¿Cómo? Y en Lucas capítulo 21, versículo 5,
uno de los discípulos dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, a algunos de los que estaban allí en Jerusalén con Jesús y que estaban maravillados de esa grandiosidad de ese templo, de esa estructura. Jesús le responde, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y allí comienza un largo discurso de Jesús que es anunciado por Reina Valera como los tiempos del fin. Y me gustaría centrarme un poco en esa dirección. ¿Por qué? Porque igual que pasaba en la época de Jesús, en la que los judíos de ese momento, los religiosos de ese momento, centraban su adoración en un edificio, también nosotros durante 1700 años hemos caído en ese error. Durante los primeros 300 años de la iglesia no había templos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, como anunció Jesús allí en Lucas capítulo 21. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más hasta este momento fue reconstruido. Los apóstoles para el año 70 habían sido ya martirizados y muertos. Quedaba solamente Juan. Poco tiempo atrás había sido muerto Pablo, degollado por Nerón. Ya Nerón tampoco estaba, pero las persecuciones seguían. Los cristianos seguían siendo perseguidos, seguían siendo buscados. Y esto obligaba a que estuvieran todo el tiempo moviéndose y no se reunían en templos, se reunían en casas. Las casas eran los lugares de adoración. Se reunían en casas de familia, donde compartían sus ágapes, sus comidas, sus almuerzos, sus cenas y además compartían el recuerdo de la cena del Señor en cada una de esas reuniones. Así funcionó la iglesia en medio de las enormes persecuciones de los primeros 300 años después de Cristo. Efectivamente, no quedaría piedra sobre piedra. Pero en el año 312, después de Cristo, el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo. En un gesto más político que religioso, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y a partir de allí comienza la decadencia de la Iglesia de Jesucristo. Allí, ¿qué pasó? Y como la mayor parte de los cristianos, de los habitantes de Roma no eran cristianos y adoraban sus dioses, hizo falta fusionar los templos paganos para usarlos para la adoración a Cristo. Hizo falta fusionar muchas de las creencias paganas para adaptarlas a la adoración a Cristo. Pero además, hasta ese momento, hasta la conversión de Constantino, no había un clero, no había nadie que estuviera por encima de otro. Había personas que se destacaban por su liderazgo, por supuesto, pero no estaban espiritualmente por encima de otros. Ni la Iglesia necesitó durante 300 años un intermediario entre Dios y los hombres. Todos tenían la posibilidad de alcanzar a Dios, de acercarse a Dios, de adorar a Dios. En el año 312, la Iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de allí,
comienza la función sacerdotal. Comienza a generarse una casta social que cumplía una función clerical. Y eso fue creciendo y fue creciendo en poder. Y esa casta social fue convirtiéndose, teniendo poder de reinado, de reyes o de nobles. Y tenían tierras y terrenos que fueron creciendo. Durante los 1000 años de enorme oscuridad de la Edad Media, entre el año 400 aproximadamente y el año 1400, la Iglesia pasó por un periodo espiritual de enorme oscuridad espiritual. Los papas eran como reyes. Los sacerdotes y los obispos tenían responsabilidades de nobles y eran administradores de tierras y de terrenos. Viene después la Reforma, el periodo de la Reforma. Y el periodo de la Reforma trajo cambios en cuanto a la labor clerical, pero no trajo cambios en cuanto a al templo, porque los protestantes empezaron a construir templos protestantes, iglesias protestantes. Los protestantes siguieron metiéndose en sus burbujas religiosas, igual que lo hacía la iglesia de la Edad Media. No había clero, pero la gente siempre buscó que aquel que cumplía la función pastoral tuviera una función por encima del otro. Y entonces el pastor fue como un sacerdote. El pastor cumplía la función sacerdotal y la gente iba, y va todavía hoy en día, al pastor a tirarle de la camisa y a decirle: pastor, ore por mí, pídale a Dios por mí que tengo problemas, como que el pastor tuviera una posición de intercesión entre Dios y el hombre. De una forma o de otra, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, en muchos aspectos no han sido reformadas. Lo digo con mucho dolor, pero con un absoluto realismo. Las iglesias evangélicas y protestantes, que ya han cumplido 500 años desde la Reforma, siguen adorando el templo, siguen buscando que sus pastores y líderes se comporten como sacerdotes. Y entonces, como hizo Jesús, aquí citado en Lucas 21, también ahora, en el año 2020, Dios tuvo que hacer que no quedara piedra sobre piedra. Que no quedara piedra sobre piedra de nuestra religiosidad cristiana evangélica. Cerró los templos. Los edificios siguen estando, no fueron destruidos físicamente, pero Dios decidió cerrar los templos. En el año 2020, Dios dijo: basta de templos. Pero algo más. En el año 2020, Dios dijo también: basta de organizaciones. Las organizaciones jurídicamente deben seguir existiendo porque le dan seriedad a las iglesias, a las distintas congregaciones, pero ya el centro no es la organización cristiana. Dios necesita, la gente necesita que ya no nos pongamos una camiseta de un club. Dios dijo: basta al templo. Dios dijo: basta a las organizaciones. Dios dijo: basta de pensar en pastores como sacerdotes.
Dios dijo, basta de pensar en pastores como curas, como gente de clero, como una casta. Dios dijo, basta de llamar papá a tu pastor. Tu pastor no es tu papá. Tu pastor es un hombre como vos o una mujer como vos, que cumple una tarea de liderazgo, que ha sido preparado y está capacitado idóneamente para esa tarea, que ha estudiado, que se ha formado, que ha transitado su vida y eso le ha dado experiencia espiritual. Pero nunca pienses que está por encima de vos. Habíamos construido en nuestros templos plataformas cada vez más altas, plataformas cada vez más elevadas, para que aquella persona que estaba en el púlpito estuviera 1 metro por encima de los demás y nosotros lo sentíamos 1 metro por encima de los demás. Dios dijo, basta. En el año 2020, Dios dijo, se acabó. Igual que pasó el año 1 del cristianismo, en el que se destruye el templo que era objeto de adoración y se destruye la función que cumplían los sacerdotes del templo. Hoy Dios dice basta. Hay durante los primeros 300 años hubo persecuciones políticas. Los mataban, los quemaban en los circos romanos, los perseguían, los mutilaban, los aserraban, los torturaban de miles de formas distintas, los crucificaban a los cristianos. Hoy, por lo menos en Occidente, no nos están persiguiendo militarmente. Pero hoy hay un agente creado por Dios que viene a marcar el tiempo del fin del que hablaba Jesús en Lucas 21. Ese agente creado por Dios se llama COVID-19 y lo que viene después del COVID-19. Yo quiero decirte que no hay vuelta atrás en esto. Van a haber seguramente aquellos que sigan buscando adorar al templo, construir templos cada vez más bonitos o intentar construir templos cada vez más bonitos. Van a haber aquellos seguramente que buscan poner en una labor sacerdotal al pastor o a aquel que está liderando. Pero yo quiero decirte que esto no tiene vuelta atrás. Y que así como pasó en el siglo I, estos 1900 y pico de años, estos 1700 años desde Constantino hasta ahora, de una iglesia clerical, aparatosa, institucional, cerrada, encerrada en sí misma, se acabó para siempre. Cuando Jesús hablaba del tiempo del fin, no estaba diciendo que se iba a partir el planeta Tierra en dos y que se iba a caer en dos. Estaba marcando el fin de una etapa. Y hoy también Dios está mostrando el fin de una etapa. Yo quisiera que pudieras reflexionar sobre esto. La mayor parte de ustedes, de los que me están escuchando, son gente de iglesia. Que pudieras reflexionar sobre esto. Porque créeme, y no tengo una voz profética, pero creo que estoy hablando en nombre de Dios con lo que digo. Créeme que esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás.
Héctor, ¿vos me querés decir que ya no va a haber templos? ¿Que no lo vamos a poder congregar físicamente? Probablemente sí, claro, por supuesto. Vamos a tener lugares de reunión, pero no podemos seguir adorando estructuras de paredes cuando la gente afuera se está muriendo. No podemos seguir adorando estructuras de paredes, costosos equipos de audio, costosos sistemas de iluminación, aparatos teatrales, aparatología teatral que forma un escenario, como decía Kierkegaard, el famoso filósofo, que armamos nuestros cultos como si fueran obras de teatro. Se acabó. Se acabó. Esto ya no sirve a ojos de Dios. Y el virus ha sido el agente que desarmó la religiosidad, igual que durante los primeros 300 años del cristianismo, los romanos fueron el agente que desarmaron la religiosidad de aquellos judíos que después se adaptaron al cristianismo. Posiblemente haya muchas cosas que tienen signos de interrogación para vos y para mí. Haya muchas cosas que no te podamos entender porque estamos en un periodo de transición que va a llevar por lo menos una generación. Una generación son 40 años. Este periodo de transición va a llevar más muertes, más sufrimiento, más dolor. Antes de ayer, se fue el pastor Francisco Ojeda, de aquí del Calafate. De los pastores amigos y cercanos a nosotros de la provincia de Santa Cruz, este es el 7º que se lleva el COVID. Y se va a seguir llevando gente. Y va a seguir generando dolor. Y va a seguir rompiendo estructuras con nuestro dolor. Por supuesto, ¿a vos te parece que los cristianos la pasaban bien siendo perseguidos? Teniendo que esconderse en catacumbas, en subterráneos, por las persecuciones de los romanos. No les gustaba nada, no los divertía, no la pasaban bien, para nada. Igual que tampoco la estamos pasando bien nosotros. Pero Dios muestra, igual que mostró Jesús, el fin de una era. El fin de una etapa que ya no sirve a ojos de Dios. El templo ya no será reconstruido. Igual que el templo de Jerusalén ya no será reconstruido. Habrá quienes intenten pegar ladrillo sobre ladrillo o abrir nuevamente sus puertas. Por supuesto, otra vez, vuelvo a decirlo, también nosotros como congregación, cuando se pueda, empezaremos a reunirnos, pero no centrando nuestra adoración en el templo. En el Evangelio de Lucas, un poco más adelante que el versículo que te mencioné antes, Lucas 22, versículos 24 al 27. Buscalo y anotarlo, por lo menos para reflexionarlo. Lucas 22, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre sus discípulos, entre los que estaban cercanos a él. No entendían nada, no habían entendido. Y hubo una disputa entre ellos
sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino será el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué dirías vos? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o aquel que viene y le sirve la comida? Jesús dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto va dirigido especialmente a aquellos que de una forma o de otra tenemos una responsabilidad de liderazgo. El fin de la era, como venía dándose en los últimos 1700 años, ya fue anunciado y está comenzando. El fin de la era ya está comenzando. Ahora es responsabilidad de cada uno de aquellos que tenemos gobierno espiritual sobre otras personas. Es responsabilidad nuestra portarnos como el que sirve y dejar de buscar plataformas de 1 metro de altura para ponernos por encima de los demás. Empecemos a reconstruir la iglesia de los primeros 300 años. Las persecuciones vienen y las persecuciones vienen porque es la única forma en que haya cambios. Sin persecución no hay cambios. Sin persecución seguimos encerrados en nuestros templos. Otra vez te lo digo, Dios dijo basta. Dios dijo: así no pueden seguir. Dios dijo: están perdiendo el tiempo. Han desperdiciado 1700 años de historia de la humanidad, peleándose entre ustedes, generando grietas, matándose unos a otros en mi nombre, dice Dios. Ya basta de eso. Tenemos que volver a reencontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó. Y con esto termino. Volver a encontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó en el momento de su ascensión. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Necesitamos tener visión de reino. Necesitamos tener visión de nueva etapa, de nueva generación, de nuevo rumbo, porque sin eso nos morimos, se acaba. La gente dice: no, yo no voy a pasar los sufrimientos del tiempo que viene porque la iglesia va a ser arrebatada. ¿Quiénes serán aquellos que sean arrebatados? ¿Aquellos que tienen el cartel de la iglesia A o de la iglesia B? ¿O aquellos que tienen visión de reino, como decía este pastor? Que Dios los bendiga mucho, que tengamos tiempo de reflexionar sobre esto